Empecemos con las adaptaciones al aprovechamiento de la luz. Aquí el problema es la disponibilidad de este elemento para la fotosíntesis. ¿Cómo logran las plantas obtenerla? Trepando sobre otras plantas o sobre estructuras. Para ello, algunas de las adaptaciones que tienen las denominadas plantas trepadoras es transformarse en enredaderas. Por ejemplo, tener pecíolos o tallos volubles, es decir, muy flexibles. También puede ser que estos tallos sean leñosos, pero aún así sean flexibles, en cuyo caso estamos en presencia de las lianas. Una típica y muy conocida tal vez sea la denominada escalera de mono, ¿sí? Cuyo género es Bauhinia, muy característica de nuestras selvas misioneras. Tal vez el mecanismo más típico y conocido de las plantas trepadoras sean sus zarcillos. Estas estructuras muy volubles y enrolladas permiten a las plantas trepar. Como en el caso de las espinas, pueden derivar de hojas transformadas y ser zarcillos foliares o tener transformación de tallos y en ese caso son zarcillos caulinares. También las plantas pueden tener movimientos rotativos denominados circunmutación. Es decir, estos pecíolos y tallos volubles, como ocurre en esta planta que se llama morrenia, permite treparse por otras plantas. Otro recurso para trepar son los mismos aguijones y espinas que mencionamos en las xerófitas, pero aquí no les sirven como una adaptación a la falta de agua, sino como un recurso, como dijimos, para poder trepar. Es el ejemplo de la Santa Rita o de la rosa. También hay plantas que tienen raíces que secretan una sustancia pegajosa que les permite adherirse a su soporte. En casos excepcionales, como esta planta que se denomina falsa vid o hiedra, tiene zarcillos en cuyo extremo tiene una sustancia adhesiva que le permite adherirse inclusive a muros. ¿Qué pasa si la planta, en vez de desarrollar algún mecanismo para trepar, encuentra la forma de crecer más alto y cerca de la luz? Estas son las plantas epífitas. Son plantas que crecen sobre algún soporte y de esta manera llegan a la luz. Estas plantas, contrariamente a la tradición popular, no le ocasionan ningún perjuicio a la otra planta sobre la que están creciendo. El caso más típico son de las bromeliáceas. Estas plantas tienen hojas que tienen la capacidad de mantener la humedad durante mucho tiempo. En otras bromeliáceas, como esta otra que se denomina tilancia, tienen la capacidad de formar estas ramas muy débiles que captan la brisa y la humedad contenida en ella. Reitero, estas plantas no toman jamás el agua del árbol sobre el cual están creciendo. No son plantas parásitas, son epífitas. ¿Cómo hacen para absorber el agua? El caso de las bromelias, este género en particular que se llama tilancia, tiene unos pelos en las hojas que se denominan escamas. Estos son capaces de absorber el agua de la humedad ambiente y retenerla en la planta. Otras epífitas, como algunas orquídeas, tienen adaptaciones en sus raíces, una estructura que se llama velamen que le permite absorber esta humedad ambiente. Otras plantas trepadoras se llaman hemiepífitas. Estas plantas, una de ellas en particular, un ficus, cuyo nombre común es agarrapalo, empieza siendo epífita, es decir, crece cerca de la luz en la copa del árbol. En sus primeros años toma simplemente la humedad del ambiente, pero a medida que crece, sus raíces se enrollan al árbol, pueden estrangularlo y llegan al suelo. En el momento que lleguen al suelo, ya no son epífitas, ya toman la humedad de la tierra. En ese caso, pueden llegar a ocluir y a matar el árbol sobre el que crecieron. Todas las plantas que vimos hasta este momento eran totalmente autótrofas, es decir,
conseguían el agua por sus propios medios, ya sea del suelo o de la humedad ambiente o de la lluvia, y con ella realizaban la fotosíntesis. Pero hay un grupo de plantas que evolucionó de un modo heterótrofo. Primero veamos las hemiparásitas. Son plantas parcialmente heterótrofas. ¿Cómo se entiende esto? Estas plantas viven sobre otras a las que parasitan, pero de las cuales solamente toman el agua. Los fotosintatos, es decir, los azúcares, son elaborados por ellas mismas con la fotosíntesis. Uno de los ejemplos más comunes es esta planta que se llama liga. Por adentro, un liga crece sobre muchos árboles, tiene austorios, es decir, sus raíces están modificadas para meterse dentro de otro árbol sobre el cual están parasitando, toman el agua de la planta hospedante y ellas pueden realizar fotosíntesis. Contrario a esto, tenemos las plantas holoparásitas. Estas son totalmente dependientes de la planta sobre la cual crecen. El ejemplo más dramático los tenemos en esta planta que se llama cuscuta. Estas estructuras amarillentas son la cuscuta, que está creciendo sobre un montón de plantas diferentes. ¿Qué ocurre con este parásito total? Toma tanto el agua como los azúcares de la planta, por lo cual puede llegar a matarla. Aquí vemos un par de fotografías detalladas de cuscuta con sus filamentos amarillos o de color castaño que están enrollando a la planta de la cual parasitan. Inclusive, aquí se pueden ver estos austorios que se adhieren a la planta verde y a través de esos austorios la planta toma tanto el agua como los azúcares. Esta planta no es, por lo tanto, verde, ya que no realiza fotosíntesis. Esta planta, la cuscuta, afecta a numerosos cultivos y es muy difícil de erradicar. Otra planta holoparásita, es decir, totalmente dependiente de su huésped, es esta extraña planta que crece en las selvas misioneras. Se llama flor de piedra y su nombre científico es Lophophytum leandri. Esta planta no tiene tallos, no tiene hojas ni raíces. Toda la parte vegetativa de la planta es este cuerpo oscuro, negro, por lo cual se llama flor de piedra, ya que de allí salen sus conjuntos de flores o inflorescencias. Esta planta parasita a un árbol y lamentablemente es comercializada por la gente de la zona engañando a los posibles clientes, ya que esta planta en el momento que es sacada de la selva misionera, su único destino es morirse, ya que ha perdido la conexión con el árbol que parasitaba. Otro ejemplo local de una planta parcialmente heterótrofa son las denominadas plantas carnívoras. Estas son plantas que hacen fotosíntesis normalmente. Tienen la capacidad de tomar el agua del ambiente o del suelo. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen un déficit de nitrógeno en el lugar donde viven, por lo cual lo deben tomar consumiendo pequeños animales o insectos. Un ejemplo no local de nuestro estero de Liberá es Utricularia foliosa. Esta era una planta del tipo de las sumergidas que tienen las flores emergentes. Las hojas tienen además modificaciones en forma de bolsitas. Estos se llaman nutrículos, que tienen la capacidad de absorber o de tragar pequeños insectos o animalitos que hay en el agua, digerirlos y obtener de ahí solo el nitrógeno. Tal vez no sean tan espectaculares como otras plantas carnívoras que conocemos, como la llamada Venus atrapamoscas o estas otras que se llaman drosera. En el caso de la Venus y la drosera, aquí existen órganos o estructuras glandulares adhesivas que permiten capturar a pequeños insectos. También está esta, que ya la mostramos en la teoría de hoja, en la cual estas jarras de esta planta que se llama nepente tienen en el interior un líquido y en el cual caen los insectos que no pueden volver a salir y son digeridos. Finalmente, otra adaptación son aquellas plantas que van a crecer en suelos salinos. En general, cuando la concentración de cloruro de sodio en el suelo
tiene determinados niveles altos, casi ninguna planta puede sobrevivir, salvo las halófitas. Estas tienen modificaciones, normalmente en forma de estructuras glandulares, como estos pelos en forma de vesícula o burbuja, que tienen la capacidad de acumular la sal absorbida y luego desprenderse de la planta, eliminando así el exceso del cloruro de sodio. Estas plantas normalmente son plantas muy pequeñas y uno las ve cubierta de sal. Piensa que es la sal del ambiente donde están creciendo, pero en realidad es la sal que la planta logra excretar de nuevo hacia afuera. También existen pastos, como Disticlis. Este crece en suelos salinos, inclusive porque está en el borde del mar.